Entre 1978, año del fallecimiento de su hijo, y el año 1982, se producen situaciones muy importantes en la vida del doctor Hammer. Empecemos con que en la primavera del año 1979, recordemos que el niño muere en el invierno del año 1978, en diciembre, en el invierno. En la primavera del 79, el doctor Hammer desarrolla un cáncer de testículo. Esto se sucede tras el fallecimiento de su hijo. Vamos a mirar un momentito, la próxima lámina completa que tenemos sobre lo que ocurrió en la primavera del 79 desde la perspectiva de ahora. O sea, no es que la vamos a ver en la pantalla, sino que desde la perspectiva ahora vamos a retener en mente este detalle de lo que ocurriese en la primavera del 79, porque a raíz de esto, del desarrollo del cáncer testicular, específicamente lo que desarrolla es un teratocarcinoma intersticial en el testículo derecho. Esto le fue extirpado quirúrgicamente. Y ya veremos un poquito más adelante, cuando yo trate los teratocarcinomas intersticiales de los testículos, cuáles fueron las razones a que condujeron a esto. Pero eso es otra parte adelantada del curso. Aun cuando voy a hacer algunas observaciones un poquito más adelante, como le acabo de anunciar ahora. Vamos a ver qué otros eventos ocurrieron en este periodo del 78 al 82 para continuar la secuencia de ocurrencia de eventos asociados con el doctor Hammer. En ese mismo periodo de tiempo, justamente le cae la duda, ¿no? Él le suena la duda, caramba, yo siempre he sido un tipo sano, y lo vamos a ver luego, una observación personal que él hace. Yo siempre he sido un tipo sano, y ahora me encuentro con que desarrollo un cáncer de testículo. ¿Tendrá esto que ver conmigo? Bueno, pues se lanzó a una búsqueda exquisita y en 170 pacientes de cánceres ginecológicos encuentra una serie de respuestas interesantísimas que le conducen a lo que él llamó, lo que ahora se denomina como primera ley biológica y que él le llamó ley de hierro o ley férrea del cáncer. El término ley férrea o ley de hierro alude a una ley, ¿cómo se dice?, que no es posible violarla, que es inviolable, que se repite cada vez y siempre bajo las mismas condiciones. Esto es tras las observaciones que hicieron en aquel tiempo, muy cuidadosas, de esos 170 pacientes. ¿Qué hizo él? Simplemente fue a cada una de las mujeres con cánceres kinesiológicos y le preguntaba, ¿pasó algo asociado con el cáncer que usted tiene? Y fue anotando. En el camino de todo este curso vamos a asombrarnos con los resultados de las anotaciones que hiciera Hammer. Pero en esta misma placa, en esta misma imagen, vamos a ver dos detalles que son muy importantes. Sigamos viendo los eventos que se siguieron sucediendo. A partir del conocimiento de esta primera ley biológica o ley de hierro del cáncer, déjenme decir desde ahora que son 5 leyes. A partir de del descubrimiento de esta primera ley biológica, encuentra una periodicidad en la repetición de los eventos que se suceden tras la aparición del fenómeno o del conflicto que genera el fenómeno canceroso u oncológico. Esta segunda ley expresa una bifasicidad, o sea, 2 fases, o sea, carácter bifásico, de lo que ahora le llamamos enfermedad, o de lo que hasta ahora se le ha llamado enfermedad, que Hammer cambia y lo considera como un proceso natural biológico o un proceso natural con sentido biológico. En ese mismo año, él presenta el resultado de los estudios de esos 170 casos en la Universidad de Tubinga, optando por la condición de profesor universitario. Esa es la condición de catedrático que yo decía ahorita que le indicaban y que él no obtuvo. Él nunca obtuvo la condición de catedrático. Él presenta la defensa de su tesis postdoctoral para poder dar clases en la Universidad de Tubinga
hay que hacer una tesis postdoctoral. Y presenta para estas tesis resultados de sus investigaciones, muy elementales en ese tiempo, pero muy bien orientadas e interesantísimamente manejadas. Evidentemente, ahí se estaba refiriendo solamente a la ley de hierro del cáncer. Para él solo se expresaba en el cáncer y estaba un fundamento sólido del cáncer ginecológico, aun cuando ya había extendido a otros procesos cancerosos y había comprendido su punto de partida. No había sido un evento casual que la muerte de su hijo y el dramatismo con que vivieran esta situación generara en él el cáncer testicular, específicamente el testículo derecho. Ya después veremos por qué. Y también generara procesos oncológicos, cancerosos, en Sigrid, su esposa. Ambos sanos con esta situación. Bueno, con estos resultados presentados en 1981, en octubre, a la Universidad de Tubinga, recuerden que estoy marcando un espacio grande, desde 1978 hasta 1982. Y aparece lo inimaginable. La Universidad de Tubinga, en mayo de ese año, 1982, rechaza el trabajo propuesto por Hammer como tesis postdoctoral y sostiene que no iba a hacer la verificación de estos estudios. O sea, ellos no se tomaron ni la molestia de determinar si el hombre estaba o no en lo cierto. Simplemente desecharon esto. Además, esta condición o esta historia de desechar la propuesta de estudiar la verificación de los postulados hammerianos, para decirlo de alguna manera, de la que posteriormente sería la nueva medicina germánica, tiene su historia, que la vamos a revisar un poquito más adelante, para que vean qué interesante cómo los eventos se trastocan y cómo la vida marca de una manera indefectible la existencia de nosotros los seres humanos. Pues bien, no solo esta universidad no se toma la molestia de estudiar la documentación incluida en el informe que le hace Hammer proponiendo o optando por una tesis postdoctoral como profesor de esta universidad. No solo eso, sino que le lanza un ultimátum al doctor Hammer exigiéndole detener las investigaciones, so pena de perder su trabajo en el hospital universitario. Esto, bueno, hay otras cosas que no tienen precedente en la historia de la Universidad de Tubinga, pero este es uno de ellos. Este fue el inicio de una cadena de eventos sin precedente ninguno en una prestigiosa universidad, pero que ustedes van a ver cómo, en qué paró toda esta historia. Seguimos. Ya vemos, la universidad no solo le lanza un ultimátum para que detenga sus investigaciones, sino que le pide que tiene que acatar la medicina oficialista so pena de perder su condición laboral en dicho hospital. Obviamente, tenía que haber leído y estudiado el material que el doctor Hammer presenta para darse cuenta o para pedirle que detuviera esas investigaciones y que acatara a la medicina oficialista si no le quitaban la posibilidad de trabajar como condición laboral dentro de dicha universidad. Pues bien, incluso de perder el trabajo dentro de dicha universidad. El caso es que el resultado, mientras se produce este resultado, hay un hecho interesantísimo, el primero en su tipo, en que se hace una verificación de la llamada ley de hierro o primera ley férrea del cáncer o primera ley biológica, como se le llama actualmente. Y esto se lleva a cabo el 29 de julio del año de 1982. Vemos que estamos todavía dentro del rango de tiempo 78 al 82. Un periodo de tiempo espectacularmente productivo en la vida del doctor Hammer y del conocimiento científico moderno. Allí se hace la verificación de esta primera ley en la clínica alemana de Lowenstein por parte del doctor S. Nagorny. Este estudio se efectuó durante 3 días. Observen allí en la lámina, en la parte inferior, donde se aclara que fue en 1982, julio del 26 al 29, el rango de tiempo en que se hacen estos estudios. Y
se prueba y se confirma por parte del doctor Nagorny que sí se cumplen los postulados de la primera ley, de esa primera ley biológica, de la ley férrea del cáncer, en 5 pacientes que participaron en él. También en este año de 1982, y esto no voy a hacer alusión específica porque lo voy a dejar para el próximo encuentro. Hace Hammer el hallazgo del primer foco o anillo en los centros cerebrales o estructura anillada en los centros cerebrales asociados con un proceso, un impacto oncológico, que burlándose de él, porque todas estas, el término foco de Hammer, que ya se ha un poco que inscrito en la medicina, nueva medicina germánica, no fue un nombre que inventara el doctor Hammer, fue un nombre que inventaron sus detractores. O sea, para burlarse de él, le llamaban focos de Hammer a los supuestos artefactos, o sea, falsas imágenes, supuestos artefactos que Hammer creía ver en los cerebros y que le achacaba en los cerebros de las personas aquejadas de procesos cancerosos, en los TAC que se hacía, claro, no es en el cerebro, sino en el TAC, en la tomografía axial computarizada que se hace del cerebro de una persona aquejada con un problema oncológico. Y este foco de Hammer tiene tanta importancia que yo solo voy a tocar aquí la parte anecdótica y voy a hablar de él con detenimiento en el próximo encuentro que vamos a tener seguida de esta, ya estudiando la primera ley biológica un poquito más adelante. Solo quería hacer esta pequeña observación, no más. Pues bien, entre el año 1982 y 1985 pasa un tiempo tremendo con intentos infructuosos de abrir una institución para albergar y dar atención a pacientes con cáncer que se interesaban en hacer uso de los preceptos sostenidos por la naciente medicina germánica. Pero ¿de dónde proviene? Ya yo le adelanté en la conversación anterior, en la imagen anterior, que esto provenía de la aparición de su cáncer testicular en la primavera del año 79. Y aquí lo que hice fue tomar una frase del propio Hammer en su obra Testamento de la Nueva Medicina y les leo que es lo que nuestro eminente investigador encuentra, qué es lo que se le ocurre a raíz del problema. Bueno, ya yo les adelanté un poco que hice un spoiler, ¿no? Como en las películas, les adelanté lo que pasaba. Él comenta que enfermó de ese carcinoma testicular, exactamente de un teratocarcinoma intersticial del testículo derecho. No nos compliquemos con la terminología técnica, ya lo estudiaremos en particular en el curso. Y que se intentó poner a los catedráticos de la Universidad de Tübingen, igual, en español decimos Tübingen, que aconsejaban, debía haber puesto Tübingen aquí en la lámina, que aconsejaban operar el testículo tumefacto. De lo que sucede, bueno, sí, hay que tener en cuenta que tengo que poner Tübingen porque es una cita exacta, no le puse como se menciona en español. Le aconsejaban operar el testículo tumefacto por ese teratocarcinoma intersticial y ya él sospechaba desde aquel tiempo de que a causa de la muerte de su hijo le había sucedido alguna cosa relevante a nivel corporal porque antes de entonces jamás había estado seriamente enfermo. Cuando se hace el corte histológico, evidenció la presencia del teratocarcinoma intersticial y dice que tras su convalecencia, bueno, ya no estoy leyendo directamente, ¿no? Pues él comenta, tras mi convalecencia, decidí investigar a fondo mi suposición en cuanto que pudiera. Lo hizo. Esos son los 170 pacientes a que hago referencia de cánceres kinesiológicos que condujeron al enunciado de la primera ley o ley férrea del cáncer, incluso de la propuesta de la segunda ley bifásica, y que después se comprobara no solo en sí mismo, sino en otros cánceres y extendiera a, bueno, vamos a ver hasta dónde llega. No voy a adelantar esta vez hasta dónde lo extiende. Vamos a continuar y veamos qué sucede posteriormente. ¿Qué sucede posteriormente? Porque hay unas importantes constataciones que él hace a partir de aquí y que yo no las toqué en el caso anterior, aunque estuve tentado, casi hago un spoiler, como le decía, en la lámina anterior,
me vino a la mente hablar un poquito sobre qué constató Hammer en sus estudios con esos 170 pacientes. Lo primero que se constató fue que hay, tras de cada cáncer, eventos traumáticos específicos. Atención, amigos míos, no confundir con emociones alteradas. Desde este momento, estoy tratando de marcar una distancia entre conflicto biológico, tal como lo describe el doctor Hammer, y eventos emocionales, tal como describen las pseudomedicinas que pululan hoy bastante, siguiendo los preceptos de Hammer, aparentemente, como es el caso de la biodescodificación y cosas por el estilo. Okay, aquí no estamos hablando de psicosomática, aquí no estamos hablando de patrones emocionales conducentes a conflictos. No, no, no. Aquí estamos hablando de eventos puramente biológicos y la manera en que se generan y se producen están bien desplegados y desarrollados en las llamadas 5 leyes biológicas, que ya hemos visto hasta ahora. Hammer tiene en sus manos 2 a la altura del año de 1982. Esto es, primero, tras cada cáncer hay eventos traumáticos específicos, pero lo más espectacular que constituye estos eventos en leyes es que estos eventos son comunes y perfectamente reproducibles. Cuando estos no son así, evidentemente estamos rasgando la superficie de un profundo proceso repetitivo y reiterable que no tiene nada que ver con la estadística, entendamos. Estamos hablando de leyes biológicas que se aplican no solo para las personas, sino que incluso pueden ser, y esto recuerden que dije pueden ser aplicables a todos los seres vivos, incluyendo las plantas, pero que están confirmados por los estudios de Hammer en el ser humano y en mamíferos, sobre todo. Pues bien, tras estas dos condiciones, tras estas dos constataciones de que tras cada cáncer hay eventos traumáticos específicos, ese es el contenido de excelencia de este curso que estamos dando. Y que estos eventos son comunes y perfectamente reproducibles, estamos en condiciones de constituir esas dos leyes, la ley férrea del cáncer, hoy llamada primera ley biológica, y la ley bifásica de la enfermedad, hoy también denominada con otro nombre, vamos a verlo luego. Y a partir de aquí podemos entrar en una etapa más interesante de la investigación, porque en el transcurso de este tiempo se hace una interesantísima verificación seguida del ADN Nagorny, que ahorita le hacía la referencia. No sé si recuerdan que le hablaba de que entre ese periodo, del 82 del 78 al 82, se había producido un estudio de Nagorny. Aquí tenemos el material filmado por el director, ese Nagorny y es fácil, ¿no? O sea, ahí se observa en la parte superior, aunque está en alemán, se ve muy claro la palabra verificación en Lowenstein por el doctor Nagorny y la fecha en que se lleva a cabo esta verificación. Esta figurita aquí la tomé de la medicina germánica, es la cita que está abajo, ahí tienen ustedes la referencia en internet, el enlace donde pueden encontrar en la página 6, incluso miren la página también a la parte izquierda, en la página 6 de esta obra de la medicina germánica, el título está en alemán, aparece esta carta enviada por el doctor Nagorny de la clínica Lowenstein. Quiero aclararles que esta es una clínica oncológica. Pues bien, aquí hay un evento interesantísimo que aparece ahora. En el año de 1984, específicamente el 6 de septiembre, se produce una muy importante verificación de los postulados de la nueva medicina germánica, pero en particular ahora con respecto al infarto cardíaco. Aquí viene lo que... O sea, si bien yo he dicho, y aquí está la característica del 8 suelo, como comentaba en un principio, el carácter revolucionario y gestor del cambio en la obra de Hammer, bueno, el impacto que causara la investigación realizada en el año de 1984, confirmando las tesis de Hammer y mostrando una clara observación de por qué había fallecido, por qué se produjo el fallecimiento del joven Dirk Hammer de infarto cardíaco,
revolucionando los conceptos que existían acerca del tema en la cardiología moderna y contemporánea, sometió la investigación a 5. Vamos a ver un momentito aquí los nombres de los investigadores que participaron en este estudio. Les adelanto desde ahora que también Sigrid Hammer fallece de infarto cardíaco, pero ya yo de antemano les decía que esto lo vamos a estudiar más adelante. Y lo interesante de aquí era que en esta verificación de postulado participó el mismo doctor Hammer como interino de Roma, el profesor Inhofe del Centro Radiológico de Tomografía Axial Computarizada de Viena, el doctor Ficha de la Policlínica del Departamento de Cardiología en Viena. Fíjense que son cardiólogos, 2 de ellos son cardiólogos y 2 son radiólogos, son especialistas en tomografía computarizada. El profesor Pokieser del Centro Radiológico de la Universidad de Viena y la eminente investigadora cardióloga, la doctora Mannheimer. Esta investigadora de la Clínica Universitaria de Viena hizo una observación tan sugerente, tan importante, que se las traigo acá. Veamos. Le declara la doctora Mannheimer, le declara al doctor Hammer. Hammer está absolutamente en lo cierto. ¿Qué es lo que decía Hammer? Hammer decía que los ataques cardíacos se producían después de un conflicto territorial y que quien generaba el ataque cardíaco era el cerebro, no era el corazón. Ya yo les dije que voy a dedicarle eso a un apartado, así que ahora simplemente esa es la observación de Hammer. Es decir, que hay una correlación entre el ataque cardíaco, el conflicto de territorio y las alteraciones en el cerebro en forma de los llamados focos de Hammer. Con estas 3 condiciones se son comprobadas por estos investigadores y declara la doctora Mannheimer. Hammer, estás absolutamente en lo cierto. Pero yo no puedo hacer pública esta información porque sería admitir que la cardiología estuvo equivocada durante décadas. Soberana afirmación realmente. Sólida, intensa, pero no va a ser la primera vez, no va a ser la primera vez que un evento de esta índole va a sucederle a Hammer. Ya veremos más adelante cómo sucede también con otras de sus profundas aseveraciones. La dedicatoria que el doctor Hammer le dedica a su esposa Sigrid bueno, yo lo que hice fue aquí citarla. Vamos a verla. Él en su libro, El Testamento de la Nueva Medicina, tanto en el volumen 1 como en el 2, al inicio, incluye una foto de Sigrid y de Dirk. La foto que incluye de Sigrid no es esta. La que incluye es una foto de ella muy joven, pero esta es ya una foto tomada ellos dos, ya muy avanzada en la vida de ellos. Dice, o sea, esto es una dedicatoria, entonces dedica a mi hijo Dirk, bueno, y describe, que eso lo vamos a ver después, a mi amadísima esposa, la doctora Sigrid Hammer, médico y compañera leal durante casi 30 años. Supo vencer 5 enfermedades tumorales, todas surgidas más o menos a consecuencia del sufrimiento por su amado hijo Dirk. Entendamos, ya Hammer a esta altura, estamos hablando de un periodo de tiempo bien claro, el año 1985, ella fallece en esa fecha. El día 12 de marzo de 1985, ella fallece en los brazos de su esposo, como falleciese también su hijo en los brazos de su padre, a causa de un infarto cardíaco agudo. La correlación que ahorita yo les estaba comentando, que Hammer hace y que fue demostrada en la investigación comprobada por la doctora Mannheimer y los otros investigadores, partía no del supuesto, sino de la sólida convicción del doctor Hammer de que el infarto cardíaco estaba determinado por una correlación entre el propio ataque,
un conflicto de territorio y alteraciones en el cerebro en forma de los llamados focos de Hammer. Este resultado, pues, yo quiero hacer un huequito aquí en el medio. Ustedes, bueno, yo creo que los alumnos están acostumbrados a que yo me dé mis salticos adelante y atrás y así, pero bueno, espero que no se sientan mal los nuevos alumnos con estas cositas, estas separaciones que yo hago. Antes de hablar de esto, que es muy interesante, que viene ahora, que es el juicio del proceso judicial en Coblenza, en Alemania, en el año 1986, no quiero dejar atrás un evento que ocurrió en el propio año 1985. Esto lo voy a estudiar cuando estudie el cáncer bronquial, pero no quiero dejar de hacer la referencia ahora. En el año de 1985, el doctor Georges Mathé, que nació en 1922 y muere en el 2010, un eminente oncólogo francés, fue presidente de la Organización Europea para la Investigación y Tratamiento del Cáncer. Eso fue entre el año 62 y el 65. Pero en el año 1985 el doctor Mathé enferma de cáncer bronquial. Bueno, pues este eminente oncólogo, de una connotación tremenda a nivel internacional, ya saben, bueno, ya vieron lo que le comentaba sobre su condición de presidente de una organización tan importante como es la Europea para la Investigación y Tratamiento del Cáncer, logró superar su trastorno de cáncer bronquial gracias a la ayuda que se le prestara por parte del propio doctor Hammer y la nueva medicina germánica. Comenta en su tiempo el señor Mathé que, y esta es una cita directa de él, si enfermara de cáncer, en ningún caso me dejaría tratar en un centro oncológico convencional. Únicamente los pacientes que se mantengan lejos de tales centros tienen una oportunidad de sobrevivir. Yo creo que no es necesario hacer más referencias porque de un gran investigador proviene el comentario que acabo de hacer. Pues bien, vamos a ver un momentito ahora algunos de los eventos que se sucedieron asociados con el proceso judicial que se llevó a cabo en Coblenza en el año de 1986. Un par de procesos judiciales hay por ahí. Vamos a ver este primero, por favor. ¿Qué le exige el tribunal al doctor Hammer? Lo primero que hace el tribunal es pedirle al doctor Hammer que renuncie oficialmente a su descubrimiento. Imagínense ustedes a esta altura, fallecido su hijo, fallecida su esposa, o sea, fallecido su hijo, fallecida su esposa, teniendo pruebas fiables de los resultados de sus investigaciones, habiendo sometido honestamente su proyecto de trabajo a la Universidad de Tubinga, habiendo trabajado intensamente en contra de todo, como decimos, contra viento y marea, de todas las limitaciones que le ponían para abrir un centro para la ayuda a los enfermos con cáncer, convencido de sus resultados, convencido de que tiene en su mano dos poderosas leyes, y veamos que hay algo más que esto, que muestran el carácter repetible de sus descubrimientos, pues le piden al doctor Hammer que renuncie oficialmente a estos descubrimientos. Obviamente, esta condición partía del supuesto de que aceptara los postulados de la medicina académica o convencional. Y Hammer había puesto con sus descubrimientos en tela de juicio los resultados de la medicina académica o convencional, sobre todo los conocimientos que tenía sobre el cáncer, pero también sobre otras enfermedades. Porque, podemos decirlo, como decía Membretti, uno de los dos escritores en su libro La medicina patas arriba, y si Hammer tuviera la razón, el libro de los italianos que yo le hacía referencia hace un rato, verdad que el hombre puso la medicina patas arriba, no cabe duda. Vamos a ver qué pasa. No acepta los postulados, no renuncia a sus descubrimientos, y esto pues genera, o sea, él decide irrevocablemente no renunciar y no aceptar los postulados de medicina académica. Es más, lo único que pide es que se haga un estudio para comprobar si él tenía o no la razón. Las conclusiones del tribunal no se hicieron esperar. Le retiran la licencia médica al doctor Hammer y le prohíben relaciones profesionales con pacientes.
Pero es más, aparte de esto, le exigen a la Universidad de Tubinga, donde él había presentado su tesis postdoctoral, que ella se había negado, que le había lanzado un ultimátum. No sé si recuerdan esta referencia. Bueno, cuando ustedes, como este material, lo pueden estudiar todas las veces que quieran en sus casas, cuando vuelvan a leerlo, pues van a comprobar a esto que estoy refiriéndome ahora. Le exigen a la Universidad de Tubinga que continuara las verificaciones de los argumentos puestos por el doctor Hammer. Les aclaro, estamos en 2015, todavía la Universidad de Tubinga no ha sometido a estudios la propuesta del doctor Hammer. Vamos a ver ahora qué pasó en el proceso judicial de Colonia, también Alemania, en el año de 1986. Esto que está aquí es harto elocuente. Esto lo conocí a partir de las observaciones que hiciera el profesor y terapeuta François Leduc en un curso de medicina germánica que él impartiera por internet. Veamos un momentito el intercambio que se produce el 16 de diciembre del año 1986 entre el juez Iber y el doctor Boyd. Vamos, antes de ver la discusión entre ambos y los comentarios entre ambos, quiero aclarar que el doctor Boyd era el decano de la Facultad de Medicina de la Universidad de Tubinga, la misma universidad que se había negado cuando Hammer presentó su tesis postdoctoral, la que se negó a hacer la comprobación las verificaciones de estos postulados que sostiene Hammer. Veamos, y no olviden que ya en estos momentos Hammer se encuentra en prohibición de acción como médico, retirada su licencia médica y con prohibición de atender pacientes. Dice el juez Iber, o le pregunta el juez Iber al profesor Boyd. Profesor Boyd, ¿admite usted que sería posible verificar científicamente la exactitud del descubrimiento del doctor Hammer en menos de 3 días? Sí, afirma el doctor Boyd. Y pregunta al juez Iber, ¿y entonces por qué no verifican sus descubrimientos? Escuchen esta respuesta en manos del decano de una facultad, de una eminente facultad de medicina. Escuchen la respuesta. No queremos saber si el doctor Hammer tiene la razón. Amigos míos. Bueno, no, seguimos escuchando porque esto no es todo. Dice el juez Iber, entonces, ¿sería posible que el doctor Hammer estuviera en lo cierto? Porque bueno, típico de los jueces, ¿no? Inquisidores. Y responde el doctor Boyd, sí. Y afirma, la medicina convencional, fíjense que dije convencional, no tradicional, como se equivoca muchas veces al mencionar. La medicina convencional, o sea, la medicina académica, no sabe prácticamente nada acerca del cáncer. Es decir, acerca de la génesis del cáncer. Es que la medicina convencional lo mismo le echa la culpa a las radiaciones, al alimento de turno, ahora creo que es la carne roja, o a otras sustancias. Yo les voy a mostrar en el transcurso del curso cuántas cosas absurdas ha inventado la medicina convencional, la medicina tradicional, al cigarro, o sea, al tabaco, al alcohol, para tratar de tapar el hueco a la genética, para tapar el hueco de su profundo desconocimiento acerca de la etiología del cáncer. Pero la afirmación de Dr. Boyd es harto elocuente. Bueno, hay una cosa más elocuente al final, pero esto está bastante claro. La medicina convencional no sabe prácticamente nada acerca del cáncer. Vamos a seguir porque el tema cobra fuerza ahora cuando Hammer enuncia la tercera y cuarta leyes biológicas. Vamos a ver un momentito la presentación de este tema. Yo aquí no voy a hacer mayores referencias, solo voy a hacer un comentario de los nombres de estas leyes. O sea, aquí tendríamos la primera, la segunda, que ya fueron presentadas. Aquí estamos en la tercera ahora. La tercera ley biológica recibe el nombre de Ley del Sistema Ontogenético de los Tumores y las Enfermedades Oncoequivalentes. Es decir, si la primera se llamó Ley Férrea del Cáncer, que ahora es primera ley biológica,
y después vamos a ver su descripción completa en la próxima charla. Si la segunda es la ley del carácter bifásico, o sea, por pasar por dos etapas de todas las llamadas enfermedades, aquí estamos en una ampliación profunda de la terminología, donde la palabra que quizás le cause un poco de complicación es ontogenético. Entonces tuve el cuidado de poner ahí abajo la definición. La ontogenia es el desarrollo completo de un organismo en especial, con especial énfasis sobre el periodo embrionario. Es decir, desde el momento de la unión del óvulo y espermatozoide hasta la muerte del individuo, a eso se le llama ontogenia. Ontogenia. Pero en particular, el periodo intrauterino es el más interesante, o uno de los más interesantes, porque marca pautas fascinantes acerca del comportamiento durante el resto de la vida de los patrones psíquicos, cerebrales y somáticos. El término somático se refiere a lo corporal, a los órganos o a las partes corporales. La ley del sistema ontogenético de los tumores y las enfermedades oncoequivalentes, donde oncoequivalente sería equivalente al cáncer, porque onco es la terminología que se utiliza para definir la rama de la medicina que se dedica al estudio del cáncer, la oncología. Entonces, Hammer sostiene en esta ley, la aplica no solo a los tumores, sino a todas las enfermedades equivalentes a los tumores, prácticamente a todas las enfermedades conocidas, y describe cómo ocurre el fenómeno de aparición, despliegue de tanto de los tumores como de las enfermedades que son equivalentes a estos tumores. Yo no voy a profundizar más aquí, porque esto es tema para bueno, si esta es la primera charla, la segunda sería la primera ley, la tercera sería la segunda ley. En la cuarta charla tendríamos la tercera ley biológica. En la quinta charla tendríamos la cuarta ley biológica. Esta cuarta ley biológica también se refiere a aspectos ontogenéticos, aspectos relativos al ser y con énfasis en periodo embrionario. Pero ya no se refiere a los tumores y las enfermedades, sino a los microbios que participan. No les voy a adelantar. Vamos a dejarlo así. La ley del sistema ontogenético de los tumores. Y por último, dejo un huequito porque aún no está desarrollada a la altura del año de 1987 la quinta ley biológica, que no la voy a mencionar. Vamos a dejarla para su momento. Bueno, pues aquí tenemos un adelanto. Ya Hammer está a la altura de 1987 con 4 leyes que se aplican a todas, sin excepción, todo el ámbito natural y que son perfectamente predecibles y demostrables en un 100% de los casos.